Amigos, con los diputados Jorge Gandini, muchas gracias por estar, Jorge, un gran gusto verte. Y Óscar de los Santos, un gran gusto, Óscar de los Santos. Algunos artículos del debate presupuestario que continúa en Cámara de Senadores y vuelve luego a diputados y quedan allí una serie de colas sueltas y de cosas que nos interesan particularmente. Pero ¿qué decíamos en el programa pasado, cuando justamente había un debate sobre el presupuesto, que una de las cosas que nos había llamado profundamente la atención habían sido las palabras tuyas, Jorge, cuando por este tema de las leyes vinculadas al juego, ¿verdad? Tú habías señalado lo que significaba la corrupción, cuántos o algunos de los que estaban en el Parlamento podían estarlo por esa razón. Y yo dije, ¿pero cómo esto? Pregunté incluso a los dos invitados y ambos se mostraron harto sorprendidos por tus palabras. Digo, ¿y cómo esto no tuvo más retumbe de lo que tendría que haber tenido? ¿Qué fue lo que dijiste? Es un tema que nadie puede estar muy sorprendido, por lo menos de los legisladores que hace años que estamos allí. Sí. Esos días dimos un debate presupuestal con un artículo que no tenía nada que ver con lo que se discutió, rodeados los días previos y ese día en particular de gente presionando para que se votaran en contra de esos artículos. Y la gente que estaba presionando y que incluso estaba en las barras y que estaba afuera con promotoras repartiendo papeles, es la gente que lleva adelante el juego ilegal. Porque en Uruguay hay el juego, el monopolio del juego lo tiene el Estado, sí, lo ejerce a través de la Dirección de Loterías y Quinielas, explota los juegos directamente o lo concede. Lo concede en algunos juegos de apuestas, en este caso la Banca de Loterías y Quinielas de Montevideo y la del Interior, o la Dirección de Casinos, que lo hace directamente o a través de contratos de negocios mixtos, o dos casinos que son privados otorgados por ley. Ese es el juego legal en Uruguay, todo lo demás es ilegal. Y las 20.000 o 20 y pico de mil maquinitas, slots, tragamonedas que hay en cualquier barrio, funcionan al margen de la ley. No hay sanción penal, porque hay un vacío, pero no están autorizadas. Esa gente es la que estaba alrededor del Palacio presionándonos, y presionando para que esos artículos no salieran, pugnando por el juego online y ser parte del juego online. Y esa gente mueve muchísimo dinero, como todo el juego ilegal en el mundo, y trata de acercarse al poder siempre. ¿Cuál era el punto de la cuestión de los Santos? ¿Cuál es el punto de la cuestión, Gandini, de todo esto? ¿Qué era lo que se discutía concretamente? Se discutía una cosa que no tiene nada que ver, se discutía un artículo que lo que establecía era que un juego que hay en Uruguay ya, que es el Supermatch, son las apuestas deportivas, sí, el incremento de ese juego, el IVA que se generara por el incremento de ese juego, sí, a partir de lo que se recaudó en el 2014, sí, la mitad fuera para la Asociación Uruguaya de Fútbol, con destino a infraestructura deportiva para las juveniles o formativas, sí, y la otra mitad para rentas generales. Ese era el punto. Pero ese punto dio para debatir sobre el juego online, los juegos de apuestas, etcétera, como si el juego online fuera una cosa que no existe en Uruguay. Existe. Desde el 2012 existe. El Supermatch se juega por internet, el 5 de oro, la quiniela se juegan por internet con un protocolo establecido. Después hay un juego online no regulado que cualquiera en su casa puede jugar al póker en un sitio en internet que está en Ginebra, en Panamá, en la isla de Man o en Misiones, lugares donde hay servidores que por internet se ingresan. En Uruguay el monopolio lo tiene el Estado, pero como no hay una regulación, no se bloquean esos sitios que ingresan a Uruguay. Y entonces en tu casa, tu hijo de 15 años, si te agarra la tarjeta de crédito, juega en la isla de Man, que es un paraíso fiscal además. Eso es un vacío que tenemos, y hemos hablado con el Ministerio, en la propia comisión, de que tenemos que trabajar ese tema, para que no nos pase lo que nos pasó con las maquinitas, que no lo regulamos a tiempo y hoy tenemos un problema. Los que estamos a favor de prohibir, sabemos que prohibir es un problema, y los que están a favor de regular, saben que regular, porque después hay que controlar lo que regular, es un problema. Entonces, ¿dónde estamos? Y en el mejor de los mundos para el que tiene el juego ilegal, no está ni prohibido ni regulado. Entonces, ¿en qué quedó la cosa de los Santos? ¿En qué queda la cosa? Se votó, eso se votó. Se votó. Sí. Yo comparto lo que Gonzalo Mujica, cuando intervino el diputado Gandini, dejó expresamente un planteo que fue en estos términos: quien se mete con uno de nosotros, hablando de la institucionalidad del Parlamento, se mete con todos. Pues sentía la necesidad de respaldar el planteo que había hecho Gandini. Yo tengo que decir con absoluta honestidad de que no recibí ninguna visita, y cuando era intendente clausuré varios salas de maquinitas por varias casas por un problema de habilitación higiénica. Pero comparto que es necesario regularlo.
Porque en definitiva el mundo y las nuevas tecnologías traen estos juegos. El juego de mesa tiende a bajar su rol en el mercado de juegos. Y el juego por internet y distancia se instala indefectiblemente y es necesario regular y controlar, porque son las nuevas modalidades del entretenimiento que va a ser una de las industrias más importantes o actividades más importantes que va a tener el mundo. Y el problema nuestro es cómo preservar esa herramienta que la Dirección de Casinos ha impulsado la necesidad de un proyecto de discusión. De cualquier modo me pareció interesante que el diputado Gandini colocara cosas que a veces son susurros, ¿verdad? O que, ¿cómo decir? Vamos, hay algunos aquí que están por razones que no son puras, ¿correcto? Así es. ¿Fue así? Lo que yo digo es, y a eso tú reaccionabas. Hay que blindar la institucionalidad democrática en el Uruguay de todas las tentaciones que nos rodean. Las campañas políticas son cada vez más caras, llegar cada vez es más complicado, y todos aquellos que se mueven en el mundo de la informalidad o la legalidad manejan dinero negro, que se coloca donde sea. El juego de las maquinitas es negro. No, el Estado no participa, no pagan IVA, no pagan IMESI, no pagan BPS, no pagan absolutamente nada. Yo lo vi, a mí no me lo pueden contar. Cuando va el recaudador al almacén, al bolichito, al bar, a donde están instaladas las maquinitas, abren la caja, la ponen las monedas arriba de la mesa y con el codo hacen así para no contar. Hacen así, mitad para esta bolsa, mitad para el comercio. Ese dinero que se mueve y el que pasa por ese comercio pasa por 200, ¿verdad? Y levanta cada 3 días o una vez por semana lo que hay. Ese volumen de dinero que tiene 20.000 máquinas, que se habla entre 170 y 200 millones de dólares por año, es negro. Después se coloca en el mercado, pero también puede financiar cualquier cosa, porque no tiene control. Como otras cosas, cuando llegan a un partido político, si colaboran, si compran un ticket, si dan un peso, bueno, tienen que tener salida de caja, la DGI lo tiene que tener registrado, es decir, hay un control, el sistema lo tiene. El problema es el dinero negro, y en el mundo hay mucho dinero negro de negocios que no son los legales. Entonces, si mañana te financia el juego clandestino, te financia el narcotráfico, te financia los lavadores de activos, que a todos nos rodean, a todos nos rodean. Entonces, para quienes están viendo el programa, ¿qué fue lo que quedó desde diputados con respecto a esto de los Santos? ¿Qué fue lo que quedó? ¿Qué fue lo que se votó entonces? Lo que venía en el mensaje inicial del presupuesto, que es como decía el diputado Gandini, de la posibilidad que una parte del IVA, del incremento de ese juego, pase a financiar el fútbol del interior y la AUF. A mí me parece que lo que hizo bien el gobierno es decir, bueno, si vamos a darle algo al fútbol que se involucre, las apuestas en el Supermatch, la apuesta deportiva va a crecer, en tanto la AUF tiene un interés que crezca, y de ahí la AUF se beneficia con un objetivo loable, y es que en Montevideo, en el interior, mejoren las infraestructuras para que los jóvenes puedan hacer mejor el deporte y se pueda crecer la selección. Eso lo compartíamos yo creo que todos. Lo que pasa es que dio para otro debate. Ahora, para financiar el presupuesto, el Poder Ejecutivo prevé crecimientos. Recién estuvo Jorge Caumonta acá y ustedes lo escucharon, ¿verdad? Para financiar el presupuesto, el Poder Ejecutivo prevé crecimientos por encima de los que publican las consultoras privadas. Por eso me interesaba que estuviera Caumont para dar su visión de las cosas, ¿no? Gandini, ¿se va a poder financiar un presupuesto, el presupuesto propuesto a tu juicio? Bueno, hay dos cosas. Este presupuesto viene altamente desfinanciado. Cuando tenemos un 3,5% de déficit fiscal, y este es el arranque, es el déficit del 2005, fue el de 2014, está previsto para el año que viene 3,3%, estamos hablando que al presupuesto le faltan 1.950 millones de dólares. Ya está, lo dice el Poder Ejecutivo en su propio mensaje. Es decir, si yo tengo un presupuesto de 15.000 millones de dólares, que es el presupuesto nacional, sin las empresas públicas que van por otro lado, y ese presupuesto tiene ingresos previstos por 13.000 millones de dólares, quiere decir que el gobierno se tiene que poner contento cuando ayer el ministro de Economía se ponía contento porque salió a colocar 1.700 millones de dólares de deuda y los colocó. Está feliz porque lo colocó, pero es deuda. Y con la deuda se tapa la diferencia. Eso es si al gobierno le va bien. Quiere decir, si los números que el gobierno
prevé se dan. Un presupuesto tiene dos componentes, gasto público e ingresos. El gasto público se cumple, está autorizado y se va a gastar. El ingreso son supuestos, son proyecciones, son análisis de cómo se va a comportar la economía y en función de eso cuánto va a ingresar, puede darse o no. Bueno, yo creo que el gobierno es optimista en cuanto a los ingresos que proyecta. Quiere decir que si al gobierno le salen bien sus cálculos, le van a faltar 2.000 millones de dólares el año que viene y otro tanto el 2017. Si al gobierno le salen mal esos números, el endeudamiento va a ser mayor para tapar un agujero mayor. Sí, este presupuesto prevé un déficit y el ministro de Economía y el Gobierno Nacional acordó con el presidente de la República este presupuesto que es el mejor presupuesto para esta etapa. Ahí es la diferencia sustantiva que tenemos con la oposición. El tema del déficit, podría el gobierno plantearse en estos 2 años reducirlo o inclusive eliminarlo. ¿El tema a costa de qué? Es más, hay otros antecedentes en el país donde el manejo del déficit en el primer tramo de los presupuestos se discutían sobre la base del incremento de los impuestos indirectos como el IVA, la creación del impuesto como el COFIS y también el impuesto al salario, al conjunto de las franjas salariales. Esa modalidad el gobierno no la utilizó una modalidad que es: construyo confianza en el mercado, logro emitir deuda. Lo primero que tengo que decir es que la deuda a corto plazo el gobierno la transformó en deuda soberana y a largo plazo, y cuando emite tiene confianza en el mercado a tasas de interés 2 puntos por encima de lo que paga Estados Unidos. Eso es certeza para mantener la caja y poder concretar ese presupuesto. Y allí la diferencia sustantiva es el método con que se aborda el déficit desde el punto de vista del Frente Amplio y cómo se abordó anteriormente. Anteriormente el mecanismo era el ajuste fiscal y en paralelo el recorte de la inversión y el gasto público. Acá se incrementa la inversión y el gasto público, dirigido en 3-4 ejes sustantivos. Una son las políticas sociales, particularmente a través del Sistema Nacional de Cuidados, la salud y la seguridad. Y se mantienen las políticas de incremento significativo en la vivienda y en otras áreas de promoción del desarrollo. Ese país que va a crecer al 2,5, porque esto es lo que ha manejado el gobierno, pueden haber estimaciones que sea 2,3. Yo no tengo la bola de cristal porque presuponer significa no solo los ingresos, sino también los egresos. Puedo yo considerar que el presupuesto tiene una inversión que sobre la base de un mundo demandante de infraestructura, de bienes o de servicios, hace encarecer los costos. Ya no pasó en el país. O que suba el petróleo y hace que la base con la que consideré el presupuesto me lo modifique, me lo haga tambalear. Yo creo que tenemos un escenario donde el Uruguay fue capaz de incidir en el mercado y tener reservas en dólares. Comprar dólares baratos, por decirlo de alguna forma. Puede incidir ahora en un elemento que para nosotros es una variable sustantiva, que es tratar de contener el dólar, contenerlo y contener la inflación, que pasa a ser un desafío nacional. Y allí está en juego 2 o 3 señales que el sistema político debe dar. Uno son las expectativas del país, porque si la expectativa del país es que no vamos a crecer, que no vamos a poder cubrir con el presupuesto, la señal que le estamos dando al capital privado que precisa el país, porque esto no se resuelve solo con gasto público, es muy complejo. Y creo que nosotros discutimos en el Parlamento apasionadamente sobre 2 perspectivas. Una, de un gobierno que dice, con este déficit me voy a plantear estas metas y objetivos, que mantener las políticas sociales, promover la inversión pública, tratando de atraer la inversión privada, que es la que puede lograr que ese ritmo 2,5 crezca. Y yo no es por nada, pero en esta parte del mundo, y en buena parte del mundo, él no está creciendo a tasa de 2,5. Jorge. Bueno, por eso es una visión del Frente Amplio. Yo creo que todos hubiéramos ganado, quien hubiera ganado, heredábamos una situación económica complicada. Por 2 variables. Una, porque el gobierno anterior dejó una situación complicada. El país creció mucho más en el quinquenio pasado de lo que el propio gobierno previó, bastante más, y no pudo contener el déficit que creía que iba a tener. Se había proyectado que terminaba el quinquenio en el 2014 con un 0,8 de déficit, 400 millones de dólares. Terminó con 3,5, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares con una economía que creció más de lo que estaba pensado. Me cuesta creer que se le vayan a cumplir los deseos al gobierno, de que ahora con una economía que crece a la mitad, creció al 5%, va a crecer, se dice, al 2,5%, el propio Vergara dijo,
yo creo que va a crecer más cerca del 2 que el 2,5, y hay economistas que hablan del 1,5. Es decir, creciendo menos, vamos a disminuir el déficit y a cumplir con todo lo que hay que cumplir, y a poder tapar un presupuesto incremental del gasto. Creo que no se lo va a dar. ¿Qué dice el presupuesto? Dice que este es el único año que va a caer el desempleo, el año que viene va a crecer. Dice que la inflación va a ir bajando al punto que en el último año, en el 19, se ubica en el 5%. Dice que el dólar en el 2019 va a estar a 38 pesos. Dice que el déficit fiscal va a estar al 2,5. Es decir, va a lograr todo eso bajando el déficit fiscal. Dice que además va a llegar al 6% del PBI para la educación. Bueno, bárbaro. Yo creo que es una profecía, no es un análisis serio. Ahora, en caso, preguntaba yo el programa pasado si este era un presupuesto de izquierda. En la descripción que hacía de Los Santos aparecía como el presupuesto de un gobierno de izquierda. Sin embargo, ¿cómo se explicaría el hachazo que se dio en el Parlamento al Sistema Nacional de Cuidados, que fue lo primero que tú nombraste? Sí, dos o tres cosas previas y voy enseguida a esto. La presunción que tenemos, lo que prevé el gobierno con respecto a este crecimiento, yo creo que también tiene como un elemento acumulativo que el Uruguay no ha crecido a las tasas que ha crecido, sobre la base de cuestiones exógenas. Buena parte de ese crecimiento tiene que ver con la potencialidad del mercado interno. También los economistas lo reconocen. La redistribución del ingreso a través del salario, hay que ver, la variable de recuperación salarial es medible con la década de 60, los aspectos vinculados a la inversión en obra pública y el gasto en políticas sociales que se hizo, el llegar al 4,7% para la educación como llegamos, cuando se venía del 3,3%, significa que el gobierno, aún con un crecimiento, como dice el diputado, y con un déficit del 3,5%, que hay que incorporar el gasto que hizo las empresas públicas, que hicieron las empresas públicas, podía el gobierno hoy no tener déficit, pero la pregunta es, los aspectos vinculados a la infraestructura educativa, los aspectos vinculados a lo que significa la transferencia de recursos en tiempo y en forma a los gobiernos departamentales, el haber bajado los niveles de pobreza al 10%, la marginación al menos del 0,4%, ¿son aspectos que se dan porque solo el mercado, porque crece, lo resuelve? No, porque hay definiciones de carácter político. Nosotros nos hacemos cargo de ese déficit y de la situación compleja. Nunca en campaña se discutió que el déficit estuviera en ese porcentaje. El problema era cómo se asumía. Nosotros tenemos una forma de asumir el déficit y encarar un proyecto de desarrollo que nos permita seguir creciendo. ¿Por qué es perfil de izquierda este presupuesto? Ahora, una precisión, porque vos, y vamos a ir, al Sistema Nacional de Cuidados. Sí, pero también a eso, porque vos decías recién, el país creció de un modo prácticamente impensado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo como que quito el cómo, no se manejó bien ese crecimiento y hubo una respuesta recién de Los Santos. ¿Vos querés decir algo? Que hay dos variables de mirar el gasto. Una de ellas muy importante es a través del resultado. Las empresas públicas se invirtieron. Bueno, mira lo que es ANCAP. Tenía 2.000 millones de dólares de patrimonio, tiene 400. Debe 500, se endeudó, perdió 500 millones de dólares en 2 años. Es decir, yo miro el resultado. La educación pública sí ha crecido su participación en el presupuesto, tiene más dinero, es verdad. Los resultados. Hay más deserción escolar, hay más ausentismo docente, hay más problemas en la transición, hay caída en calidad de conocimiento. La educación pública se ha distanciado muchísimo de la calidad que todos esperábamos, con más dinero. O sea que también hay que evaluar por los resultados obtenidos, no solo por la cantidad de plata que se pone. Y yo creo que se ha perdido la posibilidad de utilizar una gran cantidad de dinero para obtener resultados, aún mirado desde las políticas sociales. Volvemos al buque insignia. Sí, al buque insignia y a ese gasto o inversión. Yo no puedo aspirar con absoluta honestidad intelectual, aunque no tengo ninguna formación académica, de pensar que la inversión de las empresas públicas, cuando en este país estuvo a punto de que desaparecieran las empresas públicas, porque por algunos sectores, las empresas públicas, las que no existían, ¿verdad? Las mejores. Pluna, hasta ahora Pluna. Está bien. De la mano desaparecieron. Y AFE, que era el buque insignia de Mujica. Perdóneme, pero mire, el tema es que AFE creo que hoy hace día de cierre del mismo, ¿verdad? En el 80 y pico. Y créame que las empresas públicas en la década del 90, su fuerza política y la nuestra tuvo un duro enfrentamiento popular por la defensa de esas empresas públicas. Pero no por cerrarlas. No, a ver, en este país yo recuerdo al doctor Lacalle plantear, al doctor presidente de Lacalle, ¿verdad?,
plantear que era más económico importar el combustible que producirlo. Y esa definición hacía una definición de un mundo en la década del 90 donde el mercado se encargaba de resolver las cosas. El campo popular, la izquierda y sectores que tienen una visión distinta del Estado, de los partidos tradicionales, que también tengo que reconocer, fueron capaces de defender esa herramienta. Y cuando se dice hoy de que da pérdida, lo que yo estoy planteando es que la inversión hecha allí, la está investigando ANCAP, ¿verdad? Antel, UTE, la soberanía energética lograda, la inversión en infraestructura en agua y saneamiento, a las pruebas de mi departamento me remito, por decirlo de alguna forma, y puedo tomar otros ejemplos en el país, significa de que ese ingreso que tuvo el país lo invirtió en cuestiones que en el país venían postergadas. Puedo revisarlo de Plune, lo analizo sin problema, pero quiero decir, las empresas públicas en el país estaban desatendidas, tenían el monopolio, pero no prestaban nada más que servicios. Y esta inversión en la construcción de ese proyecto de país productivo va a ser a la diferencia. Aunque hoy nos dé pérdidas, lo que ya se hizo, aunque el ministro Astori diga, y con razón, podríamos haber manejado la deuda de las empresas públicas de otra forma, hubiésemos tomado crédito a más largo aliento, que esa es la discusión, no la inversión. Sí, en el tiempo que se hizo la inversión, esa es parte de la base sustantiva del cambio que el Uruguay precisa. Se hizo una fuerte apuesta y no hacemos cargo del déficit. Por ese déficit no lo vamos a gravar en la población y apostamos a incrementar el gasto público, entre ellos en políticas sociales, con un sistema nacional de cuidado, que perdóneme Sonia, pero no recibió un hachazo porque en este Uruguay el sistema nacional de cuidados, que existe, ¿verdad?, porque un conjunto de redes de políticas públicas, con este incremento de recursos y de políticas dirigidas a liberar y a proteger particularmente al niño de la primera infancia, a la persona con discapacidad y a la persona de tercera edad, liberando particularmente a las mujeres que quedan de rehén de ese cuidado, esa primera vez que se hace, porque no había antes, se aplicó a partir de este gobierno, lo que tuvo fue una reducción de 200 millones de pesos en el primer año, fruto de una discusión interna de la bancada del Frente Amplio, pero no un recorte algo que había. Nunca existió en el país esta etapa de un sistema nacional de cuidado, porque sería deshonesto si dijera que no había una red de protección social, ¿verdad? Pública y privada, ¿no? La privada, quiero decir, la sociedad tiene una red brutal de voluntariado fenomenal. Ahora, Óscar, vos decías, bueno, no hubo un hachazo porque no existía, pero el presidente Vázquez planteó esto como un buque insignia, ¿verdad? Y lo mandó el Ejecutivo como tal. Y allí hubo un... ¿Qué piensa el Partido Nacional? Primero, Vázquez en campaña habló de 700 millones de dólares. El Ministerio de Economía plantea un horizonte en el quinquenio de 240 millones de dólares para el plan de cuidados. En el presupuesto para los años 2016 y 2017 vinieron 43 millones de dólares que en Cámara de Diputados se le reasignaron unos 7 millones, quedó con 35, más o menos 36 millones de dólares. Como dice De los Santos, es un poco menos para algo nuevo. Quizás, y yo creo que sin quizás, no sea capaz el Estado de organizar una estructura nueva que pueda gastar ese dinero en estos años. Quizás hubiera quedado el remanente, habrá que analizarlo bien. Para mí todavía es una cosa media misteriosa cómo se va a aplicar el Plan Nacional de Cuidados. Acá el dinero del Plan Nacional de Cuidados viene repartido en tres. Viene una parte para primaria, o sea que ejecuta ANEP, viene una parte dentro del INAU y viene una parte dentro del MIDES. Cada una de estas dirigidas a sus sectores. ¿A dónde van? Bueno, todavía ni siquiera terminamos de aprobar la ley, y la ley es muy marco, muy macro, no va a los programas concretos. Lo iremos viendo. Seguramente el gobierno, seguramente la gente del MIDES tiene un plan. Me cuesta analizarlo. Pero obviamente se recortó un poco de lo que estaba previsto. Yo no creo que eso afecte el plan en general, quiero decirlo honestamente. Me parece que se va a poder ejecutar. Creo que al frente van a poner una persona como Julio Bango, que es alguien idóneo para la tarea, con mucho recorrido, con mucha sensibilidad y cabeza, que si lo apoyan de verdad va a poder implementar las cosas. Ahora, nos preguntan las organizaciones, y nosotros que tenemos un hogar de ancianos, o que tenemos un club de niños, o que tenemos... ¿estamos incluidos? Y yo no lo sé, no sé cómo va a ir esa red social que hace un enorme esfuerzo con poca plata y que multiplica la poca que le llega, porque ahí hay un voluntariado y una vocación brutal que le entran 10 pesos, y si lo hiciera el Estado, lo mismo 10 pesos le salían 50. Se va a poder hacer. Eso es verdad. Sí, yo quiero dejar una constancia porque estoy en la Comisión de Población y Desarrollo, donde se está tratando el sistema nacional, y
Y este jueves comenzábamos con el tratamiento del articulado. Allí el Partido Nacional pide un cuarto intermedio de una semana porque tienen algunas propuestas alternativas para presentar. Pero en general parece que hay coincidencia, ¿no? Sí, en el Senado salió por unanimidad, sí, por matices. Sí. Creo que efectivamente una apuesta muy fuerte, innovadora, que no es en Uruguay, ya se explora en el mundo, que es cómo proteger a la primera infancia y cómo liberar particularmente el rol de la mujer, esencialmente la mujer que carga con el sistema de cuidados, para su capacitación, para el desarrollo como ciudadana, pero también como un aporte al trabajo o a su propia formación. Porque el Uruguay tiene un serio problema que somos un país cada vez más de gente grande, ¿no? Sí, claro. Y dentro de los próximos 15 o 20 años tenemos un problema que los niños nacen en los sectores más pobres, más vulnerables, por eso el Sistema Nacional de Cuidado tiende a generar una malla de protección que con esto se complementa. Libera en horas del día a esa mujer jefa de hogar y jefa de las responsabilidades de cuidar a la persona con discapacidad familiar, al abuelo o al niño recién nacido, y lo libera para que se capacite para la mano de obra, porque si no la ecuación entre persona activa en trabajo y pasivo va a ser una diferencia que pone en tela de juicio el sistema de seguridad social. Por eso también este presupuesto es parte de un proyecto nacional. El debate fue muy rico y muchas veces derivó en temas tangenciales, capaz que ocupó buena parte de la atención, pero creo que hay dos visiones de cómo encarar ese proyecto. Esas visiones son antagónicas, pero creo que tiene que buscar puntos de encuentro. El gobierno de Frente Amplio va a convocar al diálogo nacional. Ahí hay una gran oportunidad de que las fuerzas políticas y los actores sociales sean parte de una base de consenso mínimo por las cuales el Uruguay tendrá que transitar. Y si el Sistema Nacional de Cuidados tiene un punto de apoyo en la red de organizaciones sociales que, como bien dice Gandini, se desarrollaba a mérito propio, ¿verdad? Y en el medio de la incertidumbre más grande. Antes de pasar al otro punto, en principio hoy, para decirle al ciudadano, el Sistema Nacional de Cuidados es esto, todavía no se puede. Sí, bueno, está en proceso la ley y yo creo que hay todavía, una vez que la ley, que es un gran marco, permitirá desarrollar los programas y ajustarlos. El dinero va a estar a partir del 1 de enero en estas tres grandes instituciones, la ANEP, el MIDES y el INAU, y bueno, y empezará a desarrollarse. Por eso yo decía, quizás pasen 6 meses donde gasten muy poco dinero, porque hay que poner a andar una máquina nueva. Entonces, probablemente con lo mismo que se iba a hacer, con los mismos 700 millones de pesos que se destinaban, ahora... Ahora, yo no quiero que termine el programa sin preguntarle, porque dije que había elegido algunos de los puntos de esta ley madre, ¿no? Y tan relevante. Y es el tema de los medicamentos de alto costo, que tiene un impacto muy fuerte en mucha gente. Recuerdo que son 3 los artículos del proyecto de ley de presupuesto que aluden a la restricción del VADEMEC, como el 443, 456 y 457, que los nacionalistas proponen derogar. La calle Pou apela a la sensibilidad del presidente Vázquez, a quien envió una carta para esto, y por otra parte está el dato que recién en el 2007 se comenzó a financiar este tema desde el Fondo Nacional de Recursos. Gandini. Primera cosa, no es un tema presupuestal. La verdad que no tiene por qué estar en el presupuesto, puede estar en cualquier otra ley. Hay cosas que tienen que estar en las leyes de presupuestos, hay otras que no. Es un tema que merece no... A ver, la ley son 745 artículos. Si una ley habitual, el promedio es que tiene 15 artículos, acá hay, no sé, 35, 40 leyes. Por la cantidad de temas que tratan y la complejidad. Y es muy difícil en el tiempo que tenemos detenernos el tiempo suficiente que algunos temas merecen. Y este merece un análisis. Acá no se le puede decir al gobierno, páguenle a todo el mundo, háganse cargo, cumplan con la Constitución. Tampoco es ese el tema. Quebraríamos el sistema rápidamente. Nosotros nos hacemos cargo que hay que encontrar soluciones. Pero la solución no puede ser tampoco blindar al Estado para que deje de perder juicios y vaya con el articulito del juzgado y diga, no, voy a dar lo que tengo porque ahora la ley me protege. Que pase lo que viene pasando hasta ahora y que haya, digamos, discrecionalidades para que el Poder Ejecutivo diga a este sí, a este no, como está pasando. Porque atrás de eso hay personas, hay calidad de vida, hay vida. Y quizás tengamos que darnos un tiempo para discutir este tema y quizás darle más recursos, pero encontrar el camino lógico y de consenso para encontrar una salida. Yo creo que subyace un entendimiento de este tipo. Me parece que todos estamos de acuerdo que hay que buscar una solución que tampoco es esta. ¿De los Santos? La primera cosa es que efectivamente
el Fondo Nacional de Recursos incorpora el tema de la medicación de alto costo a partir de 2007 y creo que eran algo así como 200 y pico usuarios, y creo que estamos hoy en el orden de los 5.000 y pico, y con una inversión del orden de 190, 193 millones de dólares, y del Fondo Nacional de Recursos, de los cuales en el orden de 17 y 19 van para el tema de la medicación. El tema que está allí, lo que está planteado es que la definición de los medicamentos lo debe hacer la autoridad en salud, que es el Ministerio de Salud Pública, y definido cuáles son los medicamentos que se incorporan, creo que es Bademecum, como se llama, lo que permite es que la persona, la asistencial pública o privada, defina el medicamento y el fondo lo tenga que cubrir. El problema que tenemos es que hay medicamentos que se han experimentado para un tema y dan resultados, se ensayan en otros y el médico, muchas veces de forma fácil, firma tal medicamento y no está confirmado ni comprobado. Hay un atraso de 2 años en la regulación del Bademecum, que es cierto, y que lo planteó los propios parlamentarios. El doctor Galo hizo una extraordinaria exposición, pero planteando el tema de alta sensibilidad. Yo quiero diferenciar lo que es alta sensibilidad, lo digo con mucho respeto, de lo que puede ser una carta desde el punto de vista demagógico de poner a un presidente contra una pared. Y me molesta, pues no lo hago con mis adversarios. Y lo que sí en el Parlamento discutimos y con seriedad en la Cámara de Diputados era que se hacía imprescindible un comité que tuviera la participación de autoridades de la academia, del ministerio y otros actores representantes de los usuarios para ir definiendo cómo se incorpora ese Bademecum con una serie de medicamentos. Porque mire que esta experiencia de asegurarle a los ricos y a los pobres medicamentos de alto costo, en América Latina solo en el Uruguay sucede. Ahora, hay un tema, es el siguiente, puede, porque hay otros puntos que aparentemente sí, a los cuales voy a ir ahora, pero ¿podría, según dijo Jorge Gandini recién, esto no estar entonces en la ley de presupuesto? Bueno, a ver, con el mismo respeto que porque es un tema, sobre el tema de Los Santos respecto a la carta de la calle Pou, yo le quiero decir, la calle Pou es un senador de la República, pertenece al cuerpo el que acaba de ingresar el presupuesto, y lo que dice en la carta es lo que dijimos en el Parlamento, no hay ninguna demagogia en el tema, es decir, por favor, saquen este tema del presupuesto y discutámoslo afuera y busquemos una solución, y estamos para ayudar a encontrar esa solución. Es verdad que el Fondo Nacional de Recursos incorpora esto en el 2007, pero no nace ahí, fue incorporando tecnologías nuevas, prestaciones nuevas, prótesis, porque la medicina se va haciendo cara y se tuvo que inventar el Fondo Nacional de Recursos y todos pagamos un poquito aparte al Fondo Nacional de Recursos para que tenga esa posibilidad. Bueno, hoy estamos frente a este desafío nuevo y si bien puede haber casos en que no está comprobado, hay muchos otros que sí están comprobados. Lo que no hay es plata para comprarlos. Entonces, bueno, busquemos el camino. A ver, el último artículo de Presidencia, de Presidencia otorga 50 millones de pesos para contratos de obra. ¿Y es necesario? Yo qué sé, hay de todo ahí. Pagamos 40 millones para ir a la salud. 40 millones de dólares entre el 2008 y el 2014 de juicios laborales perdidos en ACE. 40 millones. Y en este presupuesto hay 300 millones de pesos para el 2016 y 300 millones de pesos para el 2017 para pagar juicios laborales que ya se saben que van a perder. ¿Qué sé yo? Digo, plata gastamos. 15.000 millones de dólares hay acá. Sería cuestión entonces, eventualmente... Pero con el mismo respeto que caracteriza y con el alto nivel y consideración que tengo por su responsabilidad de trabajo y su definición ideológica del diputado Gandini. Es parte esta ley de la discusión presupuestal, porque uno no puede analizar un presupuesto donde considera que el Fondo Nacional de Recursos, que incorpora prótesis, lo más importante el gasto más importante se hace por las operaciones cardiovasculares y otras cuestiones vinculadas a ello. Y plantearse que yo puedo plantearme aplicar una ley que tiene un Bademecum de tantos medicamentos y que pueda ampliarlo a lo que sea, porque no importa lo que cueste, porque yo quiero saber dónde sale el dinero. Y primera cuestión, aparte de dónde sale el dinero, y por favor no me digan que los 50 millones de pesos, los 40 millones de pesos hacen a la diferencia, no es esa. La diferencia es que en este tema tan delicado, que significa prever los recursos en el presupuesto, aparte de pagar los juicios que perdamos o lo que eventualmente vamos a perder, y que será parte de la discusión de la rendición de cuentas del año que viene, ¿verdad? Como fue el tema judicial. Hay un aspecto de responsabilidad que es decir, acá no juega como en la timba, no juega solo el usuario y el gobernante, el diputado, el legislador o el ministro.
Acá juega la industria farmacéutica. Y hay un peso enorme. Pongámoslo el tema de la discusión. No, pero yo estoy de acuerdo, usted está de acuerdo en ponerlo. Me parece que es necesario poner al margen de la cuestión cómo se crea ese comité y cómo se discute. Lo que estoy diciendo es que en este presupuesto nosotros no podemos dejar cosas liberadas, porque si nos plantean que el déficit del 3,5% es insostenible, bueno, la pregunta es a todas las aspiraciones que la oposición tenía, y que lo hace de la oposición, ¿verdad? Porque el gobierno no se dio así. Nosotros tenemos el límite de ese tope planteado, con un elemento más, que es que cualquier disparo en el gasto público que no esté, y no es los medicamentos lo que van a hacer disparar el gasto público, ¿verdad? No ese es el centro, pero cualquier disparada del gasto público va a incidir notoriamente en la inflación, y la inflación va a golpear a los sectores más vulnerables. Ese justo equilibrio lo aseguramos con los votos del Frente Amplio, porque en los artículos del gasto por lo general nos poníamos de acuerdo. El problema es que en el objetivo central de cómo se financia ese gasto es donde tenemos la diferencia sustantiva, que es parte de lo que yo creo que ese diálogo nacional, si se pone de acuerdo hacia dónde vamos, el sistema político va a tener que ayornarse a un proyecto que tenga bases mínimas de acuerdo para que Uruguay enfrente y capee este temporal, que será muy complejo, como decía el economista. Yo estoy de acuerdo, pero hagamos el acuerdo también de que llegamos a un debate maduro en el Parlamento. Nosotros, quizás porque todos hemos pasado por el gobierno, quizás por eso, quizás una de las partes buenas de que el Frente Amplio haya estado en el gobierno es que si algún día le toca estar en la oposición, ya no razonará como razonaba antes. Nosotros que hemos estado en el gobierno, en todos estos debates, nunca jamás hicimos una propuesta que estuviera desfinanciada. Jamás, no se nos ocurre. El gobierno nos trae un presupuesto con 2.000 millones de dólares desfinanciados. No tiene obligación de financiarlo. Nos dice, va a costar esto, me va a ingresar esto es lo que me falta. Pido autorización para endeudarme y se le da la autorización. Nosotros no votamos un artículo que cueste 100 pesos más de lo que vino si no reasignamos o lo financiamos. Y creo que eso es un nivel de madurez importante. Bueno, en ese sentido tenemos que discutir también esto. No estamos planteando resolver el tema sin financiamiento, pero tampoco plantearlo en el marco de una ley presupuestal donde tenemos, ¿cuánto discutimos este tema? 2 horas en la Cámara, 1 hora en la Comisión, punto. No igualmente es de alta sensibilidad y me parece que merece también un tratamiento mucho más técnico, aparte de lo político, ¿verdad? En el marco de la... ¿Por qué lo tengo que tratar yo que no sé? No, pero yo tengo que tratarlo en el Parlamento, lo tengo que tratar porque soy parte del gobierno que defiende los recursos hacia donde se dirigen. Porque en definitiva, si no hubiera sistema nacional de cuidados, que no había en el país, esta parte, ¿verdad? Porque creo que había una red pública y privada de atención, podríamos orientarla hacia otro lugar, pero definimos nuestro compromiso con la gente, definimos efectivamente avanzar hacia ese sistema nacional. Y eso significa decir algunas cosas que sí y otras que no. Y en este tema de los medicamentos, el propio doctor Galo decía que en la última compra, cuando el Estado se pone firme y siente la presión del Parlamento, bajó, los medicamentos comprados de 10 millones de dólares bajó a 3. Porque la industria también negocia, pero negocia sin respaldo político atrás. Si nos agarra débiles, la industria farmacéutica, los timberos y otros más, le caminan al Estado uruguayo y a nosotros por arriba. Es muy probable. Comparto eso, por eso creo que hay que hacer un buen acuerdo y resolverlo. Algo de plata se va a necesitar y está clavado. Les decía fuera de cámara que para mí durante muchos años dialogar con ustedes en las mañanas, cuando hasta el mes de marzo hacía radio, había sido un enorme gusto. Ha sido un enorme gusto reencontrarlos en este rato aquí en televisión. Espero que esto se reitere. Quedaron preguntas naturalmente por formular, unas cuantas, pero lo importante es esto, ¿no? La discusión madura y respetuosa entre la gente. Veremos qué pasa. Ha sido un placer estar acá con nosotros. Gracias. Señores, buena semana. El miércoles, cuando nos reencontremos, sabremos cuál habrá sido el resultado de las elecciones argentinas y de allí en adelante una serie de definiciones que también van a jugar en nuestro territorio o hacia nosotros, por lo menos como especulación, análisis y ver cuáles van a ser nuestras relaciones futuras. Seguimos.